Hoy para hablar del cáncer de colon. Tiene muchas cosas que contarnos. Sí, efectivamente. ¿Qué es el cáncer? Bien, el cáncer de colon es una de las patologías más importantes que tratamos, ¿no? O por lo menos que intentamos hacer prevención. Realmente el tratamiento ya pasa al campo quirúrgico o al campo oncológico, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, los especialistas en aparato digestivo, digamos, damos el primer paso a la hora de diagnosticarlo mediante la colonoscopia y sobre todo de prevenirlo, ¿no? Ahí la gran tarea, nuestra gran meta es intentar llegar a hacer una prevención, intentar prevenir, intentar adivinar qué casos pueden suceder en el futuro y atajarlos antes de que se desarrollen, ¿no? Ese es el principal campo de batalla donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces el cáncer de colon, bueno, ahora mismo es uno de los cánceres más frecuentes, ¿no? A nivel global, si juntamos hombres y mujeres en el mismo saco, ¿no? Bueno, pues un tumor que nace en el colon y a partir de ahí es muy silencioso, es muy lento, tiene una evolución que los pacientes no suelen contar síntomas hasta que ya están muy avanzados, ¿no? Por eso la importancia de hacer una prevención y un diagnóstico precoz. Claro, ¿a quién afecta mayoritariamente? O sea, ¿qué sector de la población? ¿Hay una edad más en concreto? Has dicho que tanto hombres como mujeres. Pero tenemos eso, tenemos una edad, influye también el tipo de vida, imagino el tipo de alimentación, sí, sobre todo los grandes factores de riesgo son dos y desgraciadamente sobre ninguno de los dos podemos incidir, ¿no? Que son la edad y la genética, ¿no? El cáncer de colon tiene un componente hereditario, hay una mayor predisposición cuando hay familiares afectados y después sobre todo la edad, a medida que vamos cumpliendo años y desgraciadamente cada vez estamos viendo casos más jóvenes, ¿no? Ahora mismo las guías recomiendan empezar los estudios a partir de los 50 años, pero ya hay algún estudio poblacional en Estados Unidos que una parte no desdeñable de los nuevos casos de cáncer de colon ocurren en pacientes por debajo de 50 años, ¿no? Con lo cual ya se está planteando incluso adelantar la edad de inicio de los estudios preventivos, ¿no? Empezar en vez de a los 50, pues adelantarlo a los 40, ¿no? Y después, bueno, pues hay unas ciertas enfermedades, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las enfermedades inflamatorias crónicas, que predisponen en cierta manera y tienen unos protocolos de vigilancia específicos, pues los conocemos bien para intentar evitar que ahí se desarrolle un cáncer de colon en el futuro, ¿no? Y decías también el estilo de vida, evidentemente, ¿no? Todo lo que sea tóxico, ¿no? Llamamos tabaco, llamamos alcohol, llamamos un consumo de mucha carne roja, ¿no? Hacer una dieta poco equilibrada, llevar una mala vida, pues predisponen no solo al cáncer de colon, sino a muchos otros tipos de cáncer, ¿no? O sea, que dices que métodos preventivos ante todo, ¿qué primera medida, ¿no? podríamos tomar para prevenir este tipo de cáncer? Lo primero es llevar una vida sana, una vida saludable, eso sin duda, ¿no? Y después, bueno, pues no podemos luchar contra el carnet de identidad, ¿no? Pero sí es verdad que recomendamos estudios, recomendamos empezar a plantearse, igual que nosotros los hombres tenemos que ir al urólogo a partir de cierta edad, o las mujeres tenéis que ir al ginecólogo a partir de X años, pues todo el mundo debería plantearse estudiarse el colon a partir de, si no hay antecedentes familiares, a partir de los 50, si hay antecedentes familiares, pues ahí adelantamos un poquito. Métodos de estudio hay varios. En población general utilizamos un método muy sencillo, que es la detección de sangre oculta en heces, que es una muestra de heces y se ve si hay sangre microscópica. ¿Bien? Y después, si eso es positivo, pues pasamos a hacer una colonoscopia, si hay ahí. En pacientes que tienen antecedentes familiares o han tenido otras enfermedades o han tenido pólipos previamente o algún otro tipo de características, pasamos directamente a hacerle una colonoscopia. Eso digamos que es la prueba principal en el armamento, ¿no? Requiere unas acciones anteriores, este tipo de prueba, lo que es una endoscopia, es muy incómoda. ¿Cómo la realizáis aquí en vuestra clínica? Bien, siempre ha habido mucho tabú con el tema de la colonoscopia, ¿no? En principio porque hasta hace relativamente poco eran pruebas que se hacían con muy poca sedación o casi con ninguna, ¿no? El paciente me dice, a mí me la hicieron a dolor, a pelo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es una prueba que ahí es muy incómoda, muy molesta y dolorosa porque se va metiendo aire, se va distendiendo la tripa y se va avanzando, ¿no? Desde que hacemos las colonoscopias con sedación a todos los pacientes, la molestia durante la prueba es cero, es ninguna, la prueba no molesta, La prueba tiene además una connotación un poco desagradable, que es que
para poder ser adecuada, para poder ver, necesita una preparación previa, necesita que la tripa esté limpia, que no haya heces, que esté... Y eso requiere pues una dieta, una preparación, tomar una serie de sobres previamente, mucho líquido, ir al baño para estar limpio. Entonces eso, bueno, pues la tarde anterior habitualmente o la misma mañana, si lo hacemos por la tarde, la preparación puede ser un poquito incómoda, pero no deja de ser como cuando uno tiene una gastroenteritis un día. Claro, o sea, es algo de un día, de horas... perfectamente soportable y tolerable y demás, insisto, y durante la prueba el paciente no nota absolutamente nada de molestia, el pinchacito que se le pueda coger para cogerle la vía y ya está. Con lo cual, bueno, pues afortunadamente se le ha ido perdiendo un poco el miedo a hacerse una colonoscopia que tenían los pacientes hace 10 años, ¿no? Que incluso nosotros mismos solicitar una colonoscopia, pues a veces te frenabas y decías, bueno, es que lo va a pasar mal, ¿no? No va a pasar mal, ya eso afortunadamente ha pasado a la historia. Claro, entonces quizás recomiendas, ¿no?, que una persona que tenga un dolor abdominal persistente, lo primero que tiene que hacerse es una colonoscopia, ¿no? Salir de dudas, es algo... Ahí hablamos de dos cosas diferentes, porque una cosa es cuando el paciente tiene una serie de síntomas, entonces la colonoscopia la utilizamos como una prueba diagnóstica más, pero estamos hablando de la prevención del cáncer de colon en un paciente que no tiene síntomas ninguno, que simplemente tiene una edad o tiene unos antecedentes familiares o tiene unos antecedentes personales concretos. Entonces, claro, ahí la colonoscopia es más que recomendable porque la verdadera prevención del cáncer de colon se hace no solamente entrando en el colon y mirando, sino quitando las lesiones que sabemos que potencialmente pueden desarrollar un cáncer después, que son los pólipos. Aproximadamente hay estadísticas que dicen que el 30% de las colonoscopias que se hacen a nivel global tienen algún tipo de pólipo, más grande, más pequeño, más numeroso, menos numeroso. Pues eso, en el mismo acto de la colonoscopia lo podemos remover, lo podemos quitar, con lo cual no estamos dejando que ese pólipo degenere en un cáncer, pues años después. O sea, para ir terminando, Diego, a rasgos generales, ¿cuáles son tus consejos para una persona, pues eso, que por genética piensa que puede ser susceptible de padecer esta enfermedad? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué edad debemos empezar? Más o menos, quizás más en hombres, más en mujeres, no lo sé si influye. ¿Qué consejos generales puede dar para que una persona, ante todo, pueda prevenir este tipo de enfermedad, ¿no? La recomendación es clara, es tener en mente que este tipo de cáncer es muy fácilmente prevenible, tenemos todas las armas y sabemos la historia natural cuál es, con lo cual, pues bueno, pues cuando uno cumple los 50, yo siempre a mí me gusta decirle a los pacientes que hombre, que cuando tiene 49 años y 10 meses no hay que esperar 2 meses para hacerlo, sino que estamos hablando de una cosa alrededor de. Alguien que cumple los 50 ya debería plantearse hacer algún estudio preventivo del colon, insisto, igual que la mujer va al ginecólogo o el hombre va al urólogo, para prevenir. Máxime si hay algún antecedente familiar en la familia, contra más antecedentes, contra más casos haya de cáncer de colon, contra más cercanos sean en el árbol genealógico, pues digamos que mayor probabilidad, entonces pues con más ahínco ese paciente sí se debería de estudiar. Y no esperar, sobre todo no esperar a que pueda haber algún síntoma que a uno le asuste. Aquí estamos hablando de medicina preventiva, con lo cual estamos hablando de hacer cosas cuando aún ni se ha desarrollado y sabemos que desgraciadamente este tipo de tumores, la inmensa mayoría de los casos, son silenciosos hasta que no dan la cara y entonces a lo mejor puede ser tarde. Estamos hablando de ir por delante, estamos hablando de adelantarnos. Un paciente que ven aquí se hace sus pruebas determinantes para ver si puede tener, ¿no?, una tendencia o puede tener un atisbo de algo, algún tipo de inflamación, algo que tú diagnosticas que pues que realmente de aquí a X tiempo, ¿no?, se puede desarrollar en una enfermedad más grave como es el cáncer de colon, algún tipo de tumor. ¿Qué recomiendas a este paciente? Claro, lo primero es quitar esas lesiones, es decir, esos pólipos, ya digo, la inmensa mayoría en el mismo acto de la colonoscopia diagnóstica los podemos quitar. Se pueden eliminar. Ya hay excepciones, ¿no?, que sean muy grandes o que el paciente tenga algún problema circulatorio, que haya que prepararlo para otro día, ¿no? Una vez quitado, sabemos que esa tendencia
está ahí y que ese paciente pues probablemente desarrolle más pólipos en el futuro. Entonces ahí, en función del número de pólipos que le hayamos quitado, en función del tipo, todo eso lo mandamos al laboratorio de anatomía patológica y nos dice pues este es de tipo tal o de tipo cual, ¿no? En función de ese tipo, en función del número, en función del tamaño, en función de todo eso, lo metemos en una costelera y recomendamos cuándo será la siguiente colonoscopia. Quiero decir que la prevención no es solamente un momento puntual, sino que a partir de ahí, cada X años, dependiendo de factores de riesgo, dependiendo de lesiones encontradas, dependiendo de varias cosas, marcamos, pues, la siguiente colonoscopia le tocará a usted dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5 o dentro de 10. Pero esos tiempos están muy bien protocolizados, muy bien marcados. La idea, insisto, es, me gusta repetir esto, pero es una verdad, es ir adelantarnos, es ir por delante, no dejando que sucedan las cosas, sabiendo que si lo dejamos ahí, suceden. Entonces, bueno, pues ponemos remedio y ya está, y solucionamos un problema. La clave es prevención, ¿no? Sin Como duda, has dicho. sin duda, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, por tus consejos. Seguro que son de gran interés para todo el público. Y nos despedimos de aquí hasta la próxima semana, nuestro próximo encuentro con el doctor Diego Sánchez Muñoz. Un saludo.